abundantes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, y que la gracia, la paz y la misericordia del Rey repose sobre sus vidas, sobre sus familias. Les habla el pastor Eric Beckford Mitchell, con el agrado de estar en este tiempo para compartir una palabra del Señor para sus corazones, y doy gracias desde ya por acompañarnos a la distancia por medio de estos medios digitales y poder ser parte del tiempo de edificación que vamos a disfrutar en este momento. El día de hoy quiero hablarles de un tópico que hace poco me hizo un comentario una de las ovejitas de la casa sobre la oración ferviente, y me pareció correcto, me pareció muy atinado, y me gustaría hablar un poquito sobre este detalle que es importante para la vida del cristiano. ¿Qué tan importante es la oración? Lo sabemos, es fundamental, pero uno de los puntos de la oración debe ser ferviente. Uno de sus requisitos para que sea contestada, por decirlo de esa manera, o tenga mayor probabilidad de respuesta ante el trono de la gracia, es que también sea ferviente. Y para tratar este detalle de la oración ferviente, quiero empezar diciendo lo siguiente. Ferviente es lo mismo que decir apasionado. Es más, tengo la definición de la palabra ferviente de la que da la Real Academia Española, para los que hablamos español, y dice que ferviente o fervoroso es apasionado, entusiasta, ardiente, vehemente, entre otras cosas. Y su antónimo sería frío o indiferente. Entonces, la oración debe ser ferviente. Y vemos ejemplo en la Biblia al respecto. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago nos da sugerencias para una respuesta a una oración de fe, porque él está utilizando la figura de un hombre de fe para la respuesta de la oración. Y al hablar de la oración de fe, incluye un punto que es importante y quiero hablar sobre él. Entonces vamos al libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a ver lo que nos dice el siervo de Dios al respecto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. El apóstol Santiago, desde el versículo 13 en adelante, 18 vamos a desarrollarnos, pero los primeros versículos nos está dando instrucciones respecto de ciertos puntos que él sugiere para la iglesia. Entonces dice, y reitero después de la lectura: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Obviamente, cuando se está triste, la sugerencia bíblica es ore. A veces cuesta, obviamente, orar en un momento de aflicción, y usted lo sabe en su vida personal, lo sé yo, todos hemos pasado por ello, pero la sugerencia bíblica es clara: haga oración. El ser humano, cuando está en aflicción, lo que tiende es a llorar, a deprimirse, a veces a dormir, pero nada de eso sirve, no sirve para nada. Lo que sirve es orar y poner todas las cargas delante del Señor. Pues la Biblia es enfática en este sentido. Entonces, si alguno está afligido, si usted se encuentra afligido el día de hoy o afligida, tiene que hacer oración. Si está alegre, cante alabanzas. El cántico de alabanzas ayuda a mantener la alegría del corazón. Entonces, si estás alegre en este tiempo, sigue cantándole a Dios, y la alegría que Él ha puesto en tu corazón, o las razones de la alegría, perdurarán todavía más. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Ya sabemos que oramos en el nombre del Señor Jesús porque a Él encomendamos la buena obra, y Él es el que hace la buena obra, y es en su nombre que se doblegan los dominios y los principados. Es ante Él, ante el nombre de Jesús, que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y nosotros, como creyentes, usamos el poder del nombre de Jesús porque Él nos ha encomendado hacerlo. Entonces, si hubiere alguno que está enfermo dentro de la congregación, Santiago nos dice ¿qué debemos de hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, busque. No espere que los ancianos vengan o que ellos adivinen, aunque no me gusta usar esta palabra, ellos sepan, intuyan, o como usted quiera, que está enfermo o afligido.
No, usted llámelo si está enfermo para que ellos vengan. Si no puede movilizarse, usted vaya donde ellos, pídales que oren por ellos y ellos le ungirán con aceite. ¿Qué dice la palabra? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Aquí hay varios puntos. Quiero llevar a la oración ferviente, pero hay varios puntos. Si tú notas aquí, Santiago nos está hablando prioritariamente de la oración. Él toca otros detalles, otros tópicos, pero su énfasis es en la oración. Y vamos a ver que la oración de fe en ese sentido. Entonces, si está enfermo, llame a los ancianos para que le unjan con aceite, símbolo del Espíritu. Y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿la oración de fe de quién? ¿Del enfermo o del que está orando por el enfermo? Primer punto, la oración de fe de aquel que está orando por el enfermo. Por supuesto, el enfermo tiene que colaborar, tiene que poner de su parte, pero el emisor tiene que estar cargado de fe. El receptor también. Eso es como un asunto concurrente, lo decía en otra enseñanza. Ambos tienen que poner de su parte, pero el emisor tiene que venir con fe. No solo el receptor está destinado a recibir creyendo, sino también el emisor, o sea, el que va a usar Dios como canal, también debe orar con fe, porque dice, y la oración de fe, ¿de quién? De aquel que va a orar por el enfermo, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿A quién? Al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Un detalle importante, cuando la fe está operando, los pecados son perdonados. No dice que si confesaran los pecados, le serán perdonados. A veces el orden cambia en el Señor. A veces es requerible, y lo vamos a ver más adelante, confesar el pecado para que se abra la puerta y fluya el poder de Dios y venga la sanidad. Hay gente, y usted lo sabe, y lo sé yo por experiencia, que no recibe su sanidad porque no han confesado sus faltas y su pecado. Tal vez tienen dolencias en su corazón, heridas, no las presentan delante del Señor y eso impide la sanidad. Sobre todo a veces cuando hay heridas de odio y resentimiento, eso puede afectar una administración. Estamos de acuerdo. Pero a veces, sin que la persona haya confesado su falta, cuando la fe está fluyendo, la persona es sanada y perdonada, como lo dice el versículo. Leo nuevamente, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Dando a entender que lo sanará, porque la salvación en esa palabra es muy amplia, incluye la salvación del cuerpo también en sanidad. Entonces, si la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, ¿de dónde? De la cama, porque se supone que si está pidiendo oración a los ancianos es porque está postrado. Porque si no, vaya donde la iglesia y que oren por él. Busque al siervo o a la persona que quiere que ore, no llame para que vengan a la casa. Dice, lo levantará porque está dando a entender que es una persona que está postrada. Eso era uno de los indicios del ministerio de Jesús, que Jesús solía ir donde los que estaban postrados y debilitados, no donde cualquiera, los otros tenían que buscarlo a él. Ok. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando hay fe, los pecados son tenidos en poco o en nada. Cuando la persona se acerca, aun cuando tenga faltas en su corazón, pero se acerca con fe y se une con un ministro que tiene fe, Dios puede pasar por alto las faltas que cometió, que abrieron la puerta para que se diera la enfermedad y sanara a la persona. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona es sanada es porque Dios la perdonó. Dios no sana y mantiene su juicio, o más que su juicio, porque no me gusta usar tanto esa palabra porque es mal interpretada, para no decir su enojo santo, por decirlo de una manera, sobre la persona por haber cometido una falta que no ha confesado. Dios lo retrae, lo quita. Si Él te sanó, es porque ya Dios perdonó y olvidó. No puedes decir, bueno, Dios me sanó, pero todavía, como no he confesado esta falta que cometí, todavía yo sé que no he tenido el perdón de Dios. No, en el momento que recibe la sanidad, automáticamente puedes saber que ya ha sido perdonado. Por eso Jesús le decía, aquellos que sanaban, ve, tu fe te ha sanado, y otros te ha salvado. ¿Por qué? Porque en el momento que Él perdonaba, sanaba, y en el momento que Él sanaba, perdonaba. Iban de la mano, dos cosas. Continuamos, para no detenernos mucho en eso. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahí vamos a llegar a este punto.
Antes no me habló de confesar las ofensas. Aquí me está hablando de confesar, perdón, las ofensas. Primero me dijo que la sanidad viene si hay fe, Dios perdona el pecado, pero hay otros casos que es necesario confesar los pecados primero antes de que venga la sanidad. Entonces, a veces por la fe Dios perdona y la persona ni siquiera confesó su falta y Dios la sanó. Otras veces el ministro puede venir en fe, pero la otra persona no está cargada de fe, o viceversa, o falta el nivel de fe entre los dos juntos, el ministro y el que recibe, para llegar a ese tope, para que se dé la sanidad, y algo lo está bloqueando, y ese algo es que a veces necesita hacerse una confesión, pero la persona confiesa su falta y después se ora, sea cual sea el orden. A veces funciona así, que uno ora por una persona, sana inmediatamente. Otras veces oras por la persona, no sucede y Dios te revela que hay algo en el corazón de la persona. Entonces tienes que confrontar a la persona pide perdón, fuera la causa que fuere, lo que haya hecho en privado o lo que tenga el resentimiento o la amargura que sea, falta de perdón o lo que fuera. Después de eso se vuelve a orar y viene la sanidad. ¿Cuál es el punto? Santiago está poniendo los dos puntos. Primero, sin haber confesado, viene la sanidad. Y segundo, por aquello, confiese. Después, por si no vino la sanidad. Entonces, confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Ves? Reitera la sanidad. Entonces, en un caso, no hubo confesión y Dios sanó. Quiere decir que Él dejó pasar la falta y la perdonó. En otro caso, Dios dice, no, primero tienes que confesar. Confiesa y ora y viene la sanidad. ¿Cuál es el punto? En cualquiera de los dos ejemplos el fin es el mismo, la sanidad. Sea confesando pecados antes o sin confesarlos, que Dios te sane, activando la fe. El punto es el siguiente, y es el mismo, la sanidad. Esa es la voluntad de Dios, que seamos sanados, porque por la herida de nuestro Maestro hemos sido sanados. Ahora sí, volvemos al punto. El mismo apóstol dice lo siguiente: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí es el punto al que queremos entrar. Él habló de oración de fe y ahora nos está hablando de oración eficaz. ¿Por qué? Porque la palabra eficaz es efectiva, que funciona. A veces la oración no funciona porque hay impedimentos, y vimos a uno que puede ser la falta de la confesión, a veces no, a veces sí. Pero para que sea eficaz, tiene que ser una verdadera oración de fe. Y pone como ejemplo un personaje bíblico que operaba en fe, Elías. Y de esto vamos a leer del versículo 17 en adelante. Estoy hablando del libro de Santiago, capítulo 5. Versículo 17 en adelante dice lo siguiente. Confesad vuestras ofensas. El 17, perdón, el 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Seguimos? Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías es el ejemplo que está usando Santiago. ¿Y qué dice Santiago? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, con debilidades como nosotros. Pero ¿qué hizo Elías? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y usó la palabra ferviente, apasionado, intenso, para que lo pongamos en otro orden de ideas, ardiente, fértil, vehemente, no frío, no indiferente. Entonces, la fe, uno de los elementos de la fe es eso, que hay pasión en medio de ella. La oración de fe suele ser apasionada. Dios suele contestar a sus hijos por distintas razones. Obviamente una de ellas es su grande misericordia, pero a veces recibes cosas por pura conmiseración del Señor, o misericordia o compasión, y otras las recibes por fe. Entonces, cuando recibes un milagro de Dios o una obra de Dios sobre tu vida, viene de 2 fuentes básicamente. Una es su grande compasión y misericordia, o la otra que te moviste en fe.
Cuando su compasión es muy grande, te puede sanar sin que cumplas el requisito de la fe. Pero su compasión no explota todos los días. Dios, esa pasión, esa compasión, por decirlo de esa manera, no se le levanta todos los días a la misma temperatura, diría yo. Él dice: tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso dice la palabra en el libro de Romanos, si más no me falla la memoria, capítulo 11. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Dios no controla el compadecerse, ni controla el tener compasión, igual que tú tampoco lo controlas. El ser humano puede compadecerse de alguien en extremo, sentir esa misericordia y hacer algo por alguien, pero no puede controlarlo. Así como tú dices, puedes hacer favores a todos y hacer bienes a todos, tú no puedes decir el día que vas a salir a la calle y vas a ver un niño, puedes haber visto 20 niños en situación indigente y no sentir nada, pero ese día saliste, viste uno, se te compungió el corazón y sacaste la billetera y empezaste a darle: ¿qué quiere, papito? ¿Quién compró esto y lo otro? Te compadeciste. No controlas eso. Dios no controla cuando Él se compadece, así se refiere en extremo. La compasión divina de Dios es constante, pero a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice: me compadeceré del que me compadezca y tendré misericordia del que tenga misericordia, es cuando me nazca. No puedo controlar. Él tiene misericordia de todos, pero esa forma abundante Él no lo puede controlar. Entonces, si un día Él te mira en tu aflicción y en tu enfermedad y se compadece de ti, te puede sanar sin que tengas fe, sin que hayas confesado tus faltas. Pero eso es la excepción, no la regla. La regla es que si tienes fe, Dios te sana. Y si cumple los requisitos, quitando todos los estorbos de camino, Dios te sana. Esa es la regla. Eso es lo que Dios busca. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios se agrada de aquellos que tienen fe, obviamente. Es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el punto, pastor? La oración fervorosa es importante. No estamos hablando de la compasión. Hay cristianos que se acercan a Dios tratando de sacarle la compasión. Mírame, Señor, pobrecito yo, estoy sufriendo. Considera, me duele, sáname. Si fuera por compasión, Dios derramaría su corazón y sanaría a todos los enfermos del mundo, alimentaría a todos los que tienen hambre, quitaría todos los problemas y las aflicciones de toda la gente que sufre. No, hay reglas en la vida. Él dejó un mundo que se mueve caóticamente y Él interviene solo de vez en cuando. Él no mete su mano todos los días. Y cuando se inflama su misericordia, es momentos excepcionales. Pero Él sí dice: yo estoy dispuesto a meter mis manos por ti cada vez que creas. Estaré contigo en medio de la aflicción, aunque me estés diciendo: mira, me duele, considérame, sáname. Él no te sana. Y usted dice: ¿por qué? Porque a Dios no se le alcanza por suplicar, se le alcanza o se le toca por fe. Y uno de los requisitos que la fe exige es que haya pasión, que haya fervor. Entonces hay creyentes, o habemos, porque nos pasa a todos, que queremos actuar en fe, pero venimos fríos o indiferentes por otros y aún por nosotros mismos. Aquí te está diciendo que los que oran por otros, los ancianos, deben ir ardiendo y apasionados. Y el que recibe debería estar igual, ardiendo y apasionado. Pone por ejemplo a Elías. Pero cuando vemos la historia de Elías, entendemos que Elías oró con fervor, aunque Dios le había revelado que no iba a llover. Lo vemos ahora en el libro de Primera de Reyes. Vamos al capítulo 17 y leemos la historia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías introduce y le dice a Acab: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá ni habrá rocío por todos estos años. Ok, a menos que sea por mi palabra. Cuando él dice vive Jehová, en cuya presencia estoy, es la forma como los profetas y hombres de Dios en antiguo tiempo decían: así se lo juro, para ponerlo aquí en ambiente nuestro, para que me pueda contextualizar. Se lo aseguro. ¿Cómo él puede asegurarlo de esa manera si no fue porque Dios se lo había revelado? Dios se lo reveló en privado. De hecho, él dice: en cuya presencia estoy.
¿Por qué? Porque Dios le había dado a entender que iba a venir sobre la tierra un juicio de sequía. Entonces Dios necesitaba un vocero, y el canal, el que se iba a convertir en la boca de Dios en ese momento, era Elías. Entonces Dios le revela a Elías que no va a venir lluvia ni rocío, no solo que no llovió, sino que no cayó siquiera rocío. Y Elías le dice al rey de Israel: esto va a pasar. Era parte de un juicio de pecado, como lo estamos viendo en Santiago, que hay enfermedades que a veces vienen por haber una puerta abierta al pecado no confesado o al pecado de antes de venir a Cristo, pero Cristo se encarga de todo ello. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que toda enfermedad es producto de pecado, pero no es así. Hay enfermedades que no vienen a causa del pecado, son genéticas, otras mala alimentación y todo lo demás, pero hay causas que son producto de pecado. Hay enfermedades que vienen a causa de faltas de pecado, que fueron anteriores de venir a Cristo, las cuales no se han corregido bajo la cruz del Calvario, y otras aún siendo cristianos, no confesadas. Pero no voy a entrar mucho en este detalle, porque las razones de las enfermedades son muchas, y no es quién pecó y quién no pecó, como decían los seguidores de Jesús. Ese no es el punto es Dios sana. Pero ¿cuál es el punto acá? Elías confronta al rey y le dice: no va a llover ni caer rocío, sino por mi palabra, porque él sabía que era la boca de él la que iba a producir la palabra a los aires, que iba a efectuar que la mano de Dios se estableciera y detuviera la lluvia y el rocío, porque Dios opera bajo colaboración de los hombres. Él usa los instrumentos, ellos se convierten en su boca y hablan la palabra de Dios. Dice, algunas veces ni siquiera dicen así dice Jehová, a veces hablan directamente como si Dios estuviera hablando a través de su boca, los hombres y los ángeles, y otras veces dicen así dice Dios. Independientemente del punto, su boca se convierte en el instrumento que Dios necesita antes de que se haga algo. Como la Biblia dice: ¿hará algo Jehová sin primero no hacérselo saber a sus siervos los profetas? Ok, este hombre de Dios sabe que Dios quiere que no llueva. Dios se lo hizo saber como profeta, y él se para y le dice al rey. Luego se podrá leer que el rey le echa la culpa a Elías. Se puede leer la historia más adelante en el capítulo siguiente, y Elías le dice que no, que todos esos juicios vienen a causa de su pecado y el pecado de sus antepasados. Entonces, esta sequía tenía una raíz espiritual, pero no voy a ingresar en eso. El punto es que Elías habló y no llovió. Luego Elías, usted conoce la historia, se va a un arroyo, allá toma su tiempo, luego pasa del arroyo, se topa con una viuda, pasa la historia de la viuda de Sarepta y todo lo demás. Luego lo andan buscando el rey Acab, porque ya han pasado 3 años y medio y no ha caído lluvia, y Elías llega y decide presentarse ante Acab. Luego viene la confrontación con los profetas de Baal. Elías los degolla, los de Baal y Acera, y después de eso Elías vuelve a hablar con el rey 3 años y medio después. Eso lo podemos ver un poquito más adelante en la misma historia. Vamos al capítulo 18, versículo 41. Después de la victoria que se dio con los profetas de Baal, viene esta historia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce su carro y desciende, para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Vemos la historia. Santiago nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, pero que oró fervientemente para que no lloviera. Dios le reveló a Elías
lo que iba a hacer, y aún así Elías tuvo que orar con fervor, con pasión, con vehemencia, con ardor. ¿Por qué si Dios te revela que quiere sanarte, por qué tienes que orar con pasión, con ardor, con vehemencia y no frío? Porque el hecho de que Dios revele su voluntad, porque Santiago nos está diciendo que él oró fervientemente para que no lloviera. En ninguna parte de la Biblia me dice, usted lo puede leer, que Elías oró fervientemente para que no lloviera. Es Santiago el que nos está diciendo eso. La Biblia me enseña a Elías orando fervientemente para que vuelva a llover. A Santiago le es revelado por el Espíritu que las 2 veces que Elías oró con pasión y con fervor. Primero para que no lloviera y después para que lloviera. Pues a la primera, Elías ora con pasión, aunque no se ve en la historia, le es revelado a Santiago. Y en la segunda, lo estamos viendo aquí en la historia, él sube al monte y empieza a orar con pasión, pone su rostro entre sus rodillas y empieza a orar con su siervo allí. ¿Qué pasó en la primera? Yo me puedo imaginar en la primera algo similar a lo que acontece en la segunda. Que Dios le dice a Elías que no lloverá ni caerá rocío, y Elías empieza a orar, pero el rocío sigue cayendo y la lluvia sigue cayendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Elías? Empezar a orar. Pero para empezar a orar con mayor fe necesita mayor pasión. La fe va aumentando a manera que la pasión y el ardor van aumentando, pero en la vida del creyente la fe va decayendo a medida que la pasión y el enfriamiento va creciendo. Entonces la persona empieza orando con pasión y después termina orando, bueno, sea la voluntad de Dios o lo que Dios quiera en medio de mi enfermedad. Debería ir en aumento y va en decrecimiento. Ya Dios dijo su voluntad y la voluntad es sanar. Dios le dijo su voluntad a Elías, pero aunque Elías sabía, como él conocía a Dios, él sabía, yo tengo claro lo que Dios quiere, pero hay oposición del diablo, hay oposición de las circunstancias naturales. Aún las nubes y el clima no han entendido la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios sí está viva en mi espíritu. En su presencia recibí revelación que no lloverá. Le dije a Acab que no lloverá. Entonces estoy orando y está cayendo el baldazo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Apachurrarme por lo que oigo? ¿Mirar las circunstancias del rocío? No, orar más fuerte y orar más fuerte y seguir orando y comendando y ordenando las circunstancias naturales, al clima que obedezca, a los ángeles que obedezcan, los ángeles, y me refiero a ángeles caídos, a toda circunstancia que se quiere mover. Orar y volver a orar, tocar el trono de Dios y golpear y decirle, Señor, ponme pasión y revélame y dame y empodérame para volver a tu presencia a orar otra vez con vigor y fervor. Su primera oración era con pasión y su segunda oración era más fuerte, la tercera más fuerte, la cuarta más fuerte, hasta que dejó de llover. Y cuando dejó de llover, 3 años y medio, no llovió. Vino un caos a Israel. Entonces Acab envía gente para encontrar a Elías, porque Elías dijo, no va a llover sino por mi palabra. Y se está cumpliendo. Y cuando se vuelven a topar, ahora las palabras de Elías son al contrario, son reconfortantes. Versículo 41 le dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Dónde se oía la lluvia? No se oía nada, porque no había ni en el horizonte la más mínima señal de lluvia. ¿Dónde se escuchaba la lluvia? En el corazón de Elías, en la mente de Elías y en la fe de Elías. Dentro de él es donde se oía la lluvia, pero él empezó a hablarlo antes de que se viese. Entonces, ¿qué hizo Elías? Le dijo al rey, vaya, coma y descanse tranquilo, porque ya viene la lluvia, prepárese. Entre tanto, yo voy a ir a poner esto en orden, voy a ir a orar. Y subió a la montaña. Versículo 42, Acab subió a comer y beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Por qué pone su rostro entre las rodillas? Para no ver el entorno. Probablemente era un día nublado, quién sabe, quizás estaba hasta garuando. Él pone su rostro entre las rodillas para enfocarte en Dios, porque si tú estás enfocado en la enfermedad y en el dolor que está produciendo la enfermedad, no puedes estar creyendo.
La fe opera en el entendimiento de lo que dice la palabra del Señor, por cuya herida fuisteis vosotros curados. Eso es lo que dice la palabra. Señor, ¿quieres sanarme? Sí, quiero. Es en la voluntad de Dios donde opera la fe, pero la fe tiene que ir creciendo, la fe tiene que ir madurando. A manera de que lees y relees los versículos de sanidad, a manera que lees y relees textos sobre la fe y la sanidad, y entiendes la voluntad de Dios y vuelves a leerlo, porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír palabra de Dios, a manera que lo vuelves a rumiar, entiendes que Dios no solo está dispuesto para sanarte por misericordia, sino también por fe. Y si no te has sanado por la compasión divina, tienes delante tuyo la fe, Dios te la ha dado. Entonces toma lo que es tuyo y entra en oración, asido en el poder de la palabra, y empieza a orar. Tú, como persona receptora de la fe, y el ministro lo mismo. Aquel que va a servir de canal, igual, porque a veces Dios necesita un canal para que el poder explote. Entonces tú puedes estar orando para recibir tu sanidad, pero Dios necesita mover a alguien que se mueva con el don de sanidad cerca tuyo, y cuando los conecta, ¡lum!, estalla la sanidad. Entonces los dos tienen que tener claro que la voluntad de Dios es sanar, y los dos deberían estar ardiendo. ¿Para qué? Para que cuando se junten, salga la llama, y la llama es el poder del Espíritu Sanador. Entonces Elías sube a la montaña, empieza a orar con sus pies entre sus rodillas, su cabeza entre sus rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. Quiero enfocarte en la historia. Elías saca su cabeza del medio de sus rodillas, le dice a su criado: vaya, vea si se ve algo. El criado va y le dice: no se ve nada. Sigue igual, no hay señal de nube en absoluto. Ahora está soleado, está seco como antes. Están en la montaña, está el calor ardiendo. No dice que están bajo la sombra, están en la montaña. Y Elías le dice: ok, vaya 7 veces más al borde de la montaña. Elías está en la montaña, pero envía a su criado al fondo, a la cumbre, el pico. Y en lo que va al pico, imagínate eso, pueden transcurrir 5 minutos en lo que el siervo de Elías va, camina y regresa. 7 veces. 7 veces. 7 veces. Solo suponga que fueron 5 minutos, que él camina 2 minutos y medio, va al borde de la montaña, mira y se devuelve. Vuelve otra vez. Y lo hace varias veces, 7 veces. 7 por 5, 35. Mínimo 35 minutos Elías estuvo orando, si usted quiere poner una diferencia de 5 minutos nada más. Si el siervo caminaba más de 5 minutos en ida y vuelta, usted lo puede duplicar o triplicar. ¿Qué estaba haciendo Elías durante esos 35 minutos, para poner un ejemplo? Orando. Pero ¿cómo empieza la oración? Con pasión. Pero ¿cómo sigue la oración? Más pasión, más pasión, más pasión, más pasión. Eso se llama fervor. La oración de Elías no era: Señor, que desciendan las aguas, que se rompan las fuentes del cielo, que ahora las nubes se aparten. Al minuto 1 y al minuto 5, Señor, estoy pidiéndote que llueva. Señor, mira, por favor, Diosito. No. Fervor es en aumento, es en pasión, aún en agonía, aún en clamor. Entiéndelo, Dios quiere sanarte, pero necesita que le colabores, necesita tu fervor, necesita tu fe y tu oración. A veces que confieses tus faltas y a veces no confiesas, pero también necesita que le colabores, y entre ellas la pasión. El fervor es un punto importante, por lo cual a veces no se recibe en Cristo las bendiciones del Señor, y por las cuales muchos no saben lo que es operar en fe. Cuando la fe viene e inyecta al corazón, es vida, es viva y eficaz, te enciende, y ese encender debe perdurar. Entonces ese tiempo que Elías estuvo orando fue oración ferviente. Santiago dice: oró fervientemente. ¿Cuánto tiempo? Es fácil orar fervientemente al inicio, cuando estás emocionado. Es difícil terminar orando en fervor, a menos que seas tomado por el Espíritu de Dios. Elías siguió orando y orando y orando, y el siervo volvió y a la última le dijo: ¿se ve algo? Veo una pequeña nube, como el tamaño de la palma de un hombre. Listo, está hecho. Elías se entendió. Y después de eso, ¿qué hizo?
le dijo al rey: ve y di acá, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Él entendió que la obra estaba hecha y confesó positivamente: vaya y dígale al rey que está hecho, que se prepare su carro y que se apure porque lo alcanza la lluvia. Primero le dijo: vaya y coma y estése tranquilo porque va a llover. No se veía nada, oró con pasión y ahora después le dice: vaya tranquilo, apúrese más bien porque ya viene la lluvia. Y lo único que se veía era una pequeña nube a la distancia. La fe funciona con la confesión. Confesar sin fe es hablar como la lora. Confesar con fe es hablar palabra de Dios. Creí, por lo cual hablé. Hay creyentes que hablan sin creer. ¿Cómo sabe uno que están hablando sin creer? No hay pasión y es evidente que no hay fe, pero están hablando: Dios me va a bendecir en esto y me va a dar este trabajo, Dios me va a sanar, pero tú no encuentras una gota de pasión en su confesión. Porque cuando hay fe, hay una confesión apasionada, segura, porque la fe viene de Dios. Dios lo puso en el corazón y la fe no va menguando, sino que va creciendo. Entonces Elías, con solo oír: hay una pequeña nube, para un hombre de fe, eso es un indicio de que ya se vino el chaparrón. Para una persona dudosa es: ay, ¿y quién me asegura a mí que esta mejoría que tuve en la rodilla o en la espalda significa que Dios me va a sanar? A veces Dios es tan bello que cuando oran por ti a la primera, sientes una mejoría y dejas ir tu sanidad, en vez de crecer en fervor y declarar: lo que Dios empezó, Él lo terminará. Y esto que empezó como un pequeño fuego, una pequeña mejoría, esto aumentará hasta que yo esté bien y correré y serviré al Señor. No, sino que: ¿y cómo sé yo que esto va? ¿Me explico? Necesariamente la fe va ligada con la confesión y con la pasión. Entonces Elías le dijo al siervo de Dios: apúrese porque ya llueve. ¿Y qué hizo acá? Lo que Elías le mandó. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con las nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Estando en eso, estando en que ungía su caballo, que se acomodaban para esperar la lluvia, vino la lluvia, pero también el viento que aceleró que las nubes se acercaran, y fue tan rápido que el chaparrón cayó y alcanzó a los dos. Y luego Elías corrió con fuerza sobrenatural y llegó inclusive antes que Acab y sus caballos a Jezreel. ¿Cuál es el punto? En esta misma semana narraba, y termino con esto, uno de los amados de la iglesia. A veces a la iglesia le falta fe, y eso es como la historia de aquel hombre que se paró y dijo: mañana Dios me ha revelado que va a llover. Aquel predicador, a aquella ciudad que tenía meses o años sin recibir lluvia, meses sin recibir lluvia, y le dijo a los pobladores: prepárense, lo mismo que Elías, Dios me lo ha revelado. El día siguiente llegaron las personas del pueblo, pero llegaron a la expectativa, y solo un niño traía sombrilla. Aquel que traía sombrilla estaba entendiendo y era un buen receptor, los otros eran espectadores. Dios no quiere espectadores, quiere que le colabores en fe. Dios te está diciendo: tiempos de sanidad y milagros vienen para tu vida, recíbelos, pero tienes que colaborar. Y una de las formas de colaborarle es con ardor, con pasión. Sigue orando por tu sanidad. Eso no es: oré una vez y ya está hecho, y si Dios no me sanó, no quiere sanarme. Él quiere, pero a veces se ocupa, aparte de confesar sus faltas en algunos casos y quitar otros obstáculos, a veces se ocupa ser apasionado. No sé si esa será tu línea o no. Igual para el predicador o el vaso. A veces tienes que arder en pasión para ver que Dios sane a otros. Y cuando la pasión se une, se convierte en una explosión. Orar fervientemente. La Biblia dice: orar los unos por los otros para que seáis sanados. Seguiré orando por el pueblo. Sigue orando por la gente que amas. Y tú sigue orando por tu sanidad. Y nada más te digo una cosa: Dios empezará a inyectar pasión, la unirá con fe, y en el momento que menos la gente lo espera,
la gente, no tú, se manifestará tu sanidad. Porque la voluntad de Dios es que su pueblo esté sano. Que la gracia, la paz y la misericordia del Dios Todopoderoso reine sobre tu vida hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.